Bien, vamos ahora con la parte más difícil, que es hacer una función para leer los datos de la lista desde un fichero. Fijaros que aquí creo la lista, le pongo a mano los datos de los usuarios y luego ya hago operaciones con la lista. En concreto, escribir los usuarios en pantalla y añadir un usuario. Pero está claro que no puedo hacer un programa que cada vez tenga que llenar los usuarios a mano. Lo correcto es que los usuarios estén en un fichero de texto, de manera que lo que primero hará el programa es llenar la lista con los datos del fichero. Para eso voy a crear un procedimiento que se llama leer datos y lo que va a hacer es coger una lista de usuarios y la va a llenar con los datos de un fichero. Llena la lista con los datos de los usuarios que están en el fichero que se llamará usuarios.txt. Esto es lo que va a hacer. Y aquí voy a escribir el código. Antes de escribir el código voy a preparar el fichero. Eso me va a ayudar a ver cómo quiero que los datos estén en el fichero. El fichero es un fichero de texto, por tanto cojo y con el bloc de notas voy a preparar un fichero. En este caso lo que me interesa es, primera línea, voy a tener el número de usuarios que va a tener el fichero, y ahora voy a poner el código del primer usuario, su nombre y su email. maria@hotmail.es. Segundo usuario, que va a tener el código 13 y se llamará Luis y será luis@gmail.es. Y el tercero va a tener el código 2 y se llamará Carlos y será carlos@upc.es. Y el cuarto usuario será el 45, será Rosa y será el email rosa@hotmail.es. Muy bien, pues así quiero que estén los datos en el fichero. Primer número, primera línea, un número que me indica cuántos usuarios hay, y luego en cada línea los datos de un usuario, separados por un espacio en blanco, código, nombre, email, y así uno por uno hasta los 4. Esto se tiene que llamar usuarios.txt, y esto lo voy a poner en el sitio donde tiene que estar el fichero para que lo pueda leer mi programa. Ejercicio de integración, este es el proyecto, tengo que ir a bin, debug, y ahí es donde se tiene que guardar el fichero, porque si no, no lo encontrará el programa. Muy bien, pues ya tengo preparado mi programa, mi fichero, y ahora vamos a recuperar la historia de cómo se lee un fichero. Recordar que para leer un fichero hay que hacer esta operación. Esto es del documento de ficheros. Para abrir el fichero, y luego se va recorriendo el fichero, se va leyendo como si fuera la consola, pero en vez de la consola es el fichero. Muy bien, pues vamos allá. Primero abrimos el fichero con un streamreader f igual a new streamreader, y aquí le tengo que poner el nombre que tiene el fichero. Esto es lo que hay que hacer. Fijaros que se queja, no reconoce streamreader, no sabe lo que es, porque recordad siempre que tenemos que añadir aquí el system.io para que pueda utilizar el streamreader. Aquí lo tenemos, ¿vale? Bien, pues esto es abrir el fichero. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es leer la primera línea. Recordáis que la primera línea es el número de usuarios que tiene el fichero. Pues leo la primera línea. Pues f.readline, leer la primera línea. Lo que pasa que
No, de hecho voy a hacer una cosa. Fijaros, directamente voy a coger y convertir a entero el resultado de leer la primera línea, que es esta línea contiene el 4, pues es un string que lo convierto a entero, pues entonces en n ya tengo el número de usuarios. En todo lo que lea del fichero son strings y los tengo que convertir o bien a enteros o a reales o lo que sea. Muy bien, pues ya tengo el número de usuarios que tengo que leer. Pues ahora fijaros, cojo una variable y recorro doy tantas vueltas como usuarios tengo que leer. Primero voy a crear un usuario nuevo para ponerle los datos que voy a leer del fichero. Ahora lo que hago es, fijaros que hago string línea igual a f.readline, leo la línea, la descompongo en trozos, split, hago lo mismo, exactamente lo mismo que hice aquí cuando leí la línea del teclado de la consola, la única diferencia es que ahora lo estoy leyendo del fichero f. Muy bien, pues entonces ahora en u.código pongo el resultado del que está en el trozo 0, ese es el código. En u.nombre pongo lo que hay en el trozo 1, que es su nombre, y en u.email pongo lo que hay en el trozo 2, que es el email. De nuevo, fijaros exactamente lo mismo que hice cuando leí el usuario de la consola. Y ahora que ya tengo el usuario preparado, pues en la lista usuarios, en la posición i, le pongo el usuario que acabo de leer. ¿Vale? Incremento la i, que no se me olvide, y cierro el bucle para leer. Creo un nuevo usuario, leo la línea, la descompongo en trozos, preparo los datos del usuario y lo añado. Y para acabar, que no se me olvide poner en la lista el número de usuarios. ¿Cuántos usuarios hay? Pues n, que era el número que leí en la primera línea. Y tampoco tengo que olvidar f.close, cerrar el fichero. Listo. Pues así de fácil es. Abro el fichero, averiguo cuántas líneas, cuántos usuarios hay, doy tantas vueltas como usuarios y para cada usuario leo los usuarios, lo descompongo en trozos, construyo el usuario y lo añado en la lista. Muy bien, pues ahora yo ya puedo coger y sustituir todo esto, lo borro y lo que haré será leer datos. Leer datos, le paso mi lista para que la llene. Y ahora le paso la lista, leer datos, abrirá el fichero, lo leerá y luego los escribirá, añadirá uno nuevo, etc. Vamos a ver qué pasa. Vaya, no ha encontrado el fichero. File not found, el fichero usuario.txt. Vamos a ver si lo tenemos aquí, ejercicio de integración. Ah, es que se llama usuarios. Vaya, esto es un error. Se llama usuarios. Vale. Voy a ejecutarlo de nuevo. Ahora sí, ha leído los 4 usuarios, muy bien. Voy a añadir uno nuevo que va a tener el código 3. Se va a llamar Juan y su email es juan@juan. Y ya lo he añadido, aquí está. Por tanto, ha funcionado bien.